del versículo 11 al 17. Y dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Muy bien. El origen divino del Evangelio de Pablo, el Evangelio de Cristo, obviamente, ¿verdad? Pero Pablo no fue uno de los 12 apóstoles. Pablo, él mismo dice que él fue llamado como un abortivo. En Hechos 9, Cristo resucitado se le aparece, él cae al suelo, queda ciego y luego ahí se le enseña el Evangelio de la gracia. Vamos a ver también que él recibió un seminario presencial con Cristo mismo, donde se le revela este Evangelio. Este Evangelio. Porque cuando Pablo se convierte, él comienza a predicar en todas las regiones. Él no va a Jerusalén a preguntar, miren, y lo que yo predico es correcto. No. Si Cristo mismo se lo enseñó a él, ¿verdad? Los judíos todavía tenían aquel legalismo de que miraban a los gentiles como extraños, ¿verdad? Como animales mamíferos. Y Pablo no, a Pablo se le encomendó predicarle a los gentiles y decirles que la salvación es por la fe sola en Cristo, sin agregarle todos los requerimientos de la ley que Dios le dio a Moisés. Pero los judíos creían, no, eso no está correcto. Los gentiles tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado. ¿Bien? Querían imponer el antiguo sistema mosaico, voy a decirlo, ¿verdad?, a los gentiles. Entonces Pablo decía, no. Es más, vamos a ver en el capítulo 2 que cuando Pablo llega a Jerusalén, lleva a Bernabé y lleva a Tito. ¿Qué tiene que ver eso? Mucho. Bernabé era un judío nacido en Chipre. Ya lo llamaban griegos a esa gente, porque ellos hablaban el idioma griego. ¿Entiendes? Y a Tito, que era un gentil, no circuncidado. Entonces los apóstoles no le dijeron nada. Él lo llevó, ¿verdad? Y Pablo estaba predicando como llevar a estos dos hombres. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? De que en las iglesias se predica un evangelio mezclado de tu salvación por Cristo más alguna cosa, alguna obra humana. No, el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, Él fue sepultado y resucitó. Ahí no hay ninguna obra. No estoy diciendo que el creyente salvado por gracia ya no va a hacer obra. Estoy diciendo eso. Ya no va a hacer obras para ser salvo, sino que va a hacer obras porque es salvo. Y las obras, eso es el resultado de tu salvación eterna. Pero hoy estamos combatiendo con el evangelio de que si no das evidencias, si no haces buenas obras, tú no eres cristiano. Ese es un evangelio falso, que está pregonando mucho en las redes sociales. Tú que eres salvo, querido, tienes que dar evidencias, mostrarle al mundo que eres salvo por tus buenas obras.
No, los creyentes cuando nacen de nuevo son bebés. Tienen que alimentarse vía palabra de Dios y crecer espiritualmente, ¿verdad? Para que la gente vea a Cristo en ellos. Pero algunos hermanitos consideran que eso no es importante. Dicen, soy salvo por gracia y voy a hacer las cosas a mi manera. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación vía palabra de Dios, vía Espíritu Santo. Pero hay creyentes que van a insistir en no vivir dirigidos por el Espíritu Santo, sino por su naturaleza de pecados. ¿Me entienden? No viven conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su propia voluntad. Han malentendido el Evangelio de la gracia. Son salvos por la gracia de Dios, pero les falta conocimiento. ¿Y sabe qué, hermano? La mayoría de creyentes son así. No han considerado en volverse unos estudiantes dedicados, disciplinados, en estudiar las Escrituras. Mire, eso es responsabilidad de todos los creyentes. Pero el creyente promedio, o en su mayoría, consideran que si asisten a un culto el domingo, ya están bien con Dios. ¿Y qué se puede hacer? Si es esa es tu doctrina, ese es tu evangelio, tu medida. No, si nos han dejado 66 libros, hermano, que la mayoría de creyentes no han leído la Biblia completa, que es la voz directa de Dios para el humano, ¿qué se puede esperar? ¿Cómo van a vivir los creyentes? De una manera desordenada y dirigidos por su naturaleza pecaminosa. Después de esa breve regañada, vamos al versículo 10. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bien, me gusta este versículo porque Pablo dice que él no agrada a los hombres, agrada a Dios. Y los creyentes, ¿verdad? También a veces hacemos cosas para caerle bien a la gente, para que no se ofendan. Es más, no les predicamos el evangelio de la verdad porque se van a molestar. Pero Pablo no. Pablo se sentía deudor, él dice en Romanos. Él se siente deudor a judíos y a gentiles, pero ¿qué les debía Pablo, hermano? El evangelio. El evangelio. Igual ahora, hermano, tanta gente muriendo, ¿me entiendes? Tanta gente en iglesias equivocadas, tantos vecinos sin temor a Dios, tantos amigos, y usted tranquilo. Usted no le habla de Cristo a nadie. Tiene pena que descubra que usted viene a una iglesia. Bueno, es más, ni le da a compartir las imágenes de Facebook porque se van a dar cuenta en las redes que usted es creyente, que va a la iglesia bíblica Jerusalén, donde esos fanáticos y de picto. Por cierto, aquí está el estado de cuenta. Ya lo agarraste, Javier. Ya lo quemaste, ¿verdad? Si usted quiere saber cómo se maneja el dinero en esta iglesia, ahí está el tesorero allá, el fondo. Ahí tiene el libro. Ahí va a ver usted cada mes cuánto ingresa y cuánto se gasta y el salario del pastor. Ahí está. Pregúntele al tesorero Abilio, ¿me entiendes? Ahí hace poco le entregué el libro. Él lo hace y yo lo reviso. Usted ahí ve cómo están las finanzas de la iglesia, ¿verdad? Que esa es la raíz de todos los males. Por eso no se predica el evangelio, porque el evangelio ofende, la gente se va, ya no trae recursos. Aquí no tenemos ese problema. Aquí les digo, ahí está el cuaderno. Por tercera vez, diga al hermano Abilio que se lo muestre. El último mes, ¿cómo estamos ahí? No es para pedirle dinero, no.
Tenemos pisto, vamos. Sí, hombre. Entonces, hermano, es cierto. Es cierto. Aquí hay hermanos que son bien platicones, buenos conversadores, pero hablan de todo, de carros, de política, del mundial, de las elecciones, de los terremotos, de todo, menos de Cristo, porque van a caer mal. Voy a avanzar. Debemos agradar a Dios y no a los hombres. Sí, él dijo el Señor, ir y predicar el evangelio a toda criatura. No es mandato mío, es un mandamiento de parte de Dios que vayamos. Mire, no dice andar e invitarlos a la iglesia. No. Predique el evangelio. Y predicar el evangelio es predicar a Cristo y a Cristo crucificado, decía Pablo en 1 Corintios. Agradar a los hombres es no darles el evangelio. Exacto. Es lo mismo, dicho de otra manera. Agradar a los hombres no es darle a nuestros vecinos el evangelio, a los amigos, a los antiguos compañeros de colegio o de universidad, ¿entiendes? No queremos perderlo. Bueno, es más, ni en las redes ni un versículo, en su muro ni un versículo, ni una insinuación cristiana. Mira, a mí no me enoja, yo los entiendo. Yo sé perfectamente. Los creyentes temen dar su identidad, tal vez porque no tienen buen testimonio. A mí esto no me interesa. Yo les animo a que prediquen a Cristo. Perfecto nadie es. Aquí predicamos todo, aquí nos reunimos pecadores, regenerados por la sangre del Cordero de Dios. Aquí nosotros pecamos todos los días, porque tenemos una naturaleza inclinada al pecado. Entonces, ¿qué hacemos? Confesamos los pecados. Agradar a Dios es hacer su voluntad. ¿Sí? Y la voluntad de Dios es que crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. No hay otro método, querido. Yo quisiera que hubiera otro. O sea, es de leer, ¿entiendes? Empaparse de la palabra. Y lo poquito que sabemos de la Biblia, practicarlo, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos, ¿verdad? Entonces, eso es lamentable. Agradar a Dios es ser siervos de Cristo. Sí. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta es otra materia donde salimos mal evaluados, ¿no? El Señor nos manda a predicar el evangelio, a leer la palabra, y nos manda a servir voluntariamente en la iglesia local. ¿Qué tal? Salimos mal evaluados. Por eso tiene que ser por gracia, hermano. Yo cuando estudio las Escrituras para predicar, la palabra me confronta. Y lo que el Señor pide en la palabra de Dios, en la Biblia, es un estándar sumamente elevado. Y ahí llego a la conclusión de que tiene que ser por gracia. Porque mis hermanitos no oran, no evangelizan, ¿me entiendes? No leen la palabra, no quieren servir en la iglesia, es más, no quieren ser discipulados. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, Rick. El que entendió, ¿verdad? No lo sé, Rick. ¿Por qué los hermanitos no quieren la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios y nutrirse? No hay otra vía para crecer, hermano. O sea, el discipulado es que un maestro se sienta frente a usted y le enseña la Biblia, que pregunte y pregunte. Pero, mire, cuando el discípulo no pregunta, es que no le interesa, ¿verdad, Eli? No le interesa mucho. Sí, amén a todos, para que termine rápido el estudio, vaya, nos vamos. Es lamentable, hermano. Entonces, la gente dice, ay, el evangelio de la gracia de Dios.
Eso indica que puedo vivir como yo quiera. Esa es licencia, hermano. Licencia es la actitud mental de un creyente salvado por gracia que cree que él puede vivir la vida cristiana de acuerdo a sus pensamientos. Equivocado. Muy equivocado. Si el creyente ya recibió el discipulado, debería recibirlo otra vez porque no lo ha entendido. Y si no lo ha recibido nunca, ¡wow! Estamos un poquito mal. Versículo, Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Exacto. El evangelio de Pablo no era de los apóstoles antiguos. Él no fue a un seminario a aprenderlo. No es según hombre, no es humano. El evangelio que predicamos en esta iglesia no es humano. Está basado en 1 Corintios 15, 3 y 4. ¿Verdad? Y de hecho, toda la Biblia habla de Cristo Jesús. Es más, Cristo Jesús mismo Él es la buena noticia. Él es el que murió por nuestros pecados. Entonces, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, dice el Pablo. Los muchos evangelios humanos están en contra del único evangelio divino. ¿Se acuerdan? El domingo pasado vimos el evangelio de la prosperidad, el evangelio psicológico, el evangelio de comulgarse y el evangelio del señorío de Cristo. Que dice, si Cristo no es tu Señor, no es tu Salvador. Es el mismo que dice, tenés que dar evidencia de que sos salvo, que has cambiado. Si tú no has cambiado, tú no eres salvo. Y te han cambiado, hermano. Entonces, ante esa gente, usted no es cristiano. No es cristiano. Entonces, eso combatimos acá. Ese evangelio de las evidencias. Lo voy a decir para que a usted se le quede mejor. Este evangelio es el de la vida eterna, solo por la fe, solo por Cristo, solo por gracia, solo por la palabra de Dios, solo para la gloria de Dios. Eso lo puse ahí, la vez pasada te lo expliqué en una imagen. El evangelio es el de la vida eterna solo por fe, solo por Cristo, solo por gracia, solo por la palabra de Dios. ¿Para qué? Solo para la gloria de Dios. Cuando yo digo que la sangre redentora de Cristo pagó todos mis pecados, Él se lleva toda la gloria, hermano. Pero si digo, no, yo ahorita no porque soy el pastor de la iglesia y sirvo en la iglesia desde ¿cuántos años ha habido? Más gente. Voy a cambiar la cara. No, hermano. Es por la fe. Es para la gloria de Él. No es para la gloria de ningún humano. Tenemos tantos en la iglesia. Tenemos 3,000 en la iglesia. ¿Quién lleva la gloria? Bien. Yo voy a la iglesia grande. ¿Para quién es la gloria, hermano? Para la iglesia tal. Y en muchas iglesias te dan los números. Tuvimos tanto en los mismos pasados. Números. ¿Por qué? Para la gloria del humano. Pablo le escribe a regenerados, renacidos y redimidos con la sangre del Cordero Pascual. Esto es lo que usted, Pablo lo puede decir. Pablo le escribe a hermanos de Galacia. Entonces, ellos, al igual que usted, ha sido regenerado, renacido y redimido por la sangre del Cordero. Y punto. ¿Y yo qué tengo que hacer? No, si ya naciste de nuevo. Disfrutar tu salvación. Disfrutar tu relación con el Dios Altísimo del universo. Confesar tus pecados. Tener cuentas cortas con el Señor. Decirle que te guíe. ¿Qué es lo que Él quiere que hagas con tu vida? Eso preguntó Pablo, hermano. Cuando Cristo lo apareció y lo dejó ciego. Señor, ¿qué quieres que haga? Yo se lo pregunté muchas veces al Señor.
Antes, se lo pregunté antes de que con el hermano Alex iniciáramos cultos en esta iglesia. Yo era miembro de otra iglesia y estaba problemado porque ya había aprendido un poquito de doctrina y mi pastor nunca había estudiado, ¿verdad? Y como él se llama, por eso me metí con mis dos pastores. Yo tuve dos pastores. Cuando yo tuve problemas, bueno, ellos tuvieron problemas conmigo. ¿Por qué? Porque iba al seminario a estudiar. Y yo fui allá a estudiar porque yo quería saber más de la Biblia. Pastor, yo, no, hombre, es de loco. Pero es una locura bien rica, es una locura bien sana porque hay pocos predicadores. Bueno, si los predicadores hoy en día no quieren ser TikToker, no pastores. No quieren estudiar la Biblia en serio. Entonces fíjate bien, mi segundo pastor leía los versículos y yo, lógica, ¿verdad? Yo lo respetaba. Él sabe más Biblia que yo. Leía el versículo, y yo salía con otra onda. ¿Seré yo el equivocado, Señor? Eso me animó a ir al seminario. Quería descubrir si el equivocado era yo o mi pastor. Mire, hermano, si en los primeros 2 meses, plin, iban cayendo las ideas. Comenzamos viendo doctrina bíblica, porque a ellos te fallan mucho. Y ahora desconocen las doctrinas bíblicas. Dije, esto está bueno. Y me quedé. Estudié 3, 4 años. Pero ese es el punto, hermano, de que están extraviando a la gente. Y no es que sean malas personas, es que son ignorantes. Si usted quisiera que le trajeran una muela, ¿verdad? Que buscaría un buen odontólogo. No de aquellos antiguos que sacaban las muelas con tenazas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Le llamaban laboratorios dentales, ¿verdad? Era gente que empíricamente había aprendido. ¿Verdad? Y ¿qué anestesia? Un algodón con alcohol te ponían aquí y hasta que salía la bandida. Entonces, hoy la gente va a esa iglesia porque me queda cerca de la casa. O voy a esta otra porque la alabanza es bien bonita, o porque voy a esta porque el pianista es bien guapo. Así escoge la gente las iglesias. Sí. El evangelio que predicó Pablo no fue enseñado por ningún maestro humano. ¿Qué le dije? Y vamos a ver, Cristo se lo enseñó. Gálatas 1:12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ese versículo, querido hermano, es claro, subráyelo. Porque aquí predicamos ese evangelio que Cristo le reveló a Pablo. Porque no está en los evangelios, hermano. No está. En los evangelios, Cristo se presentó a un auditorio judío que conocía la ley y les predicó la ley. Les vino a corregir la plana. Ustedes habéis oído, no adulterarás. Pero yo os digo, le estaba corrigiendo, que todo, no, mejor no lo digo. Usted lo sabe. ¿Para que lo sabe, verdad? Lo digo. Dígelo vos, que me da pena. Dígelo vos. Mas os digo que aquel que codiciare a la mujer de su prójimo,
también adulterará. Así es el versículo. Es la Biblia versión Young. No del Young. El Evangelio según San Young. Oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces la ley era difícil, era así, hermano. Y Cristo le puso un estándar mayor. ¿Oye? Todo aquel que viera a una mujer para codiciarla. Cristo quería que la gente entendiera que era pecadora, pues. Que hombre ver una mujer bonita no le atrae. Levanta la mano. Porque si usted no le atrae una mujer bonita, hermosa, es curioso del águila. Ya. Ajá. Entonces, Cristo quería decir, miren, señores, hombres, todos ustedes son unos pecadores, necesitan un salvador. Para eso fue dada la ley, ¿me entiendes? La ley dice, no mentirás. Levanta la mano a alguien que nunca haya mentido. Para eso era, ese era el propósito de los mandamientos. Entonces, se da cuenta. Entonces, eso es lo que vemos en los evangelios, hermano. Eso es lo que vemos en los evangelios. O sea, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, Juan, más o menos. En Juan 3, sí. Cristo le dice a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario hacer de nuevo. Y el hombre era un tipo líder en el judaísmo, que vamos a ver lo del judaísmo, ¿verdad? Entonces, hermano querido, este es el evangelio que Cristo le reveló a Pablo. Cristo se presentó como el Mesías, como el enviado, y no lo aceptaron, lo asesinaron. Muy bien, avancemos. El evangelio que predicó Pablo fue recibido directamente por la revelación de Jesucristo. Pablo, hermano, estaba sinceramente equivocado. Él amaba a Dios, ¿verdad? Pero odiaba a los cristianos. Entonces, cuando él quedó ciego 3 días, hermano, todas las profecías, sobre todo el libro de Isaías, plac, plac, plac. No, pues hermano, si es que al que crucificaron, él le habló directamente y lo dejó ciego. ¿Cómo no iba a creer, hombre? ¿Cómo no iba a creer? Y a los 3 días manda a Ananías, oran y ponen manos, oran por él y recobran la vista. Dice el libro de los Hechos que inmediatamente él comenzó a predicar el evangelio. Bien, había tenido un encuentro con el Dios de la gloria y su vida fue transformada completamente. Jesucristo es tanto la fuente como el contenido de la revelación. Cristo es la fuente, Él es la buena noticia, ¿verdad? Él es la fuente y el contenido que Cristo murió y resucitó. La mayoría de predicadores predican el evangelio que recibieron de sus pastores. Yo lo hice acá, unos 8 o 10 años, ¿verdad? Como predicaban mis 2 pastores, así predicaba. Eran mis ídolos, y yo me gustaba como enseñaban, ¿verdad? Y eso le pasa a todo predicador que no va al seminario. Imita a su pastor principal. Error. El falso evangelio de la perseverancia no es el evangelio sano y bíblico de Cristo. Ese es otro evangelio moderno que no lo dije la vez pasada, o medio lo mencioné. Tenés que perseverar para ser salvo. Hermanito, desde que nacimos de nuevo, siempre vamos a perseverar siendo hijos de Dios, siendo justificados
siendo perdonados de todos los pecados, siendo adoptados en la familia de Dios, siendo redimidos. ¿Me entiendes? Pero ellos se refieren a tener que estar haciendo, esforzándote. Ahí, hermano, esa es una salvación por esfuerzo personal. Tienes que congregarte para ser salvo. Tienes que servir para ser salvo. Tienes que ayunar, tienes que ir a vigilia, etc. Es típico. Y mencionan a Mateo 24. Y el que persevera hasta el final, el que será salvo. ¿Salvo de qué, hermano? Salvo de la persecución que va a haber en esos días. Ese capítulo es tribulacionario. La Biblia habla de salvación física cuando el Señor salvó a David de Saúl, y habla de salvación espiritual. Debo seguir un principio, recordar. El evangelio que predicó Pablo no fue enseñado por ningún seminario bíblico, denominación moderna, maestro iluminado o empresario pastor. Otra vez. El evangelio que predicó Pablo no fue enseñado por ningún seminario bíblico, denominación moderna, maestro iluminado o empresario pastor. Eso último, hay unos pastores que tienen recursos económicos, ¿verdad? Y no les gusta someterse, entonces fundan su iglesia y ahí están, ¿verdad? No han estudiado, no han ido a estudiar al seminario, sino que, ¿verdad? La gente lo admira porque tienen muchísimo dinero y dicen: yo quiero ser bendecido económicamente como el pastor. Y él dice que todo lo recibió del Señor, por su esfuerzo, por sus oraciones, sus predicaciones, Dios lo ha bendecido. Y la gente le cree. El Señor quiere que prosperemos, hermano querido, espiritualmente. Y si Él quiere, algún día te va a bendecir económicamente. Pero tienes que tomar muy buenas decisiones. Tienes que ser un buen administrador de los recursos económicos que hoy recibí del Señor. Si alguien no es un buen administrador, hermano, no va a recibir. Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, destruía. ¿Cuál era la religión anterior de Pablo, hermano? El judaísmo. Esa misma religión fue la que crucificó a Cristo, la misma que mató a Esteban a pedrada. Es una religión que aún hoy en día existe en Israel, ¿verdad? En ese tiempo era la única religión en Israel. Y sus líderes eran unos que Cristo los llamó en Mateo 23, escribas y fariseos hipócritas. Entonces, por eso digo, Pablo sinceramente él perseguía a la iglesia. Ellos querían que todos estuvieran en el judaísmo. Estos han fundado una secta nueva. Los del camino le llamaron primero. Luego en Antioquía le llamaron cristianos por primera vez. En Antioquía, hermano, en Siria. Porque la iglesia ya en Siria estaba creciendo, hermano, y la mayoría eran gentiles, contentos porque querían agradar al Dios de Israel sin circuncidarse. Porque el judaísmo en ese tiempo, si usted era gentil, quería agradar a Dios, le decían: no, ya están los unos. A Chipi voy a poner ejemplo. Chipi quería ser judío. Sí, hermano. Va. Tenés que circuncidar. Si no, no puedes ser parte del pueblo de Dios. Es el judaísmo. El que guardar el sábado. Tenés que cerrar las fiestas de la Pascua, etc. Una gran lista. Solamente 613 mandamientos. Solo eso.
Es una hipocresía, hermano. Como hoy día que dice, para ser salvo tenés que hacer todo lo que está en la Biblia. Todos fritos, hermano. En poquito aceite, todo frito, achicharronado. Pero hay gente que piensa así afuera. Tenés que hacer todo lo que está en la Biblia. Entonces, este era, hermano, y Pablo quería destruir hasta el último cristiano. Era celoso, sinceramente equivocado. Judaísmo se refiere al gobierno, leyes, instituciones y religión de los judíos. Solo judíos. Si un gentil quiere ser judío, circuncisión, ¿verdad? Ofrecer sacrificios y guardar los 613 mandamientos. Los religiosos legalistas siempre perseguirán a los creyentes del evangelio sano y bíblico. Los religiosos legalistas siempre nos perseguirán a los creyentes del evangelio sano y bíblico. Es que así por la fe sola, muy fácil. Es tan fácil que la gente no lo cree. Cree que necesita hacer algo. Ya le dije, cuando usted puso la fe en Cristo en ese momento, nació de nuevo. No podemos evitarlo. Entonces, él ya en su vida cristiana cree que tiene que ayunar, ¿me entiende? Que diezmar. En unas partes dicen, si usted no diezma, si usted no siembra, si usted no colabora, quién sabe qué será creyente. Porque el interés de ellos es económico. Entonces los legalistas van a creer que nosotros predicamos un evangelio de libertinaje. No. Ya les dije lo que es libertinaje. La actitud mental de un creyente que cree que puede vivir según sus pensamientos, no conforme a la Biblia, conforme a sus pensamientos. Por eso decimos acá, lea el Nuevo Testamento. El judaísmo es una religión que asesinó a Jesucristo, Esteban, Jacobo, hermano de Juan, y a otros muchos más. Sí. Así como lo es. El judaísmo mató a Cristo, a Esteban, a Jacobo, el hermano de Juan, el que escribió el Evangelio y Apocalipsis y 3 cartas. Y otros más. Y Pablo dice en la Biblia que los arrastraba literalmente hasta la cárcel. Y dice la Biblia que Pablo consentía en la muerte, Saulo, en la muerte de Esteban. Entonces es una religión perversa. ¿Cómo lucen los judíos ortodoxos? ¿Cómo luce? Creo que estas son mis últimas palabras. Tengo poco tiempo. Traigo una serie de imágenes para que ustedes vean cómo se comportan actualmente los judíos. Hay unos que son ortodoxos, sumamente estrictos, otros un poco más relajados. Hay diferentes niveles del judaísmo. Entonces vamos a ver imagen número 1. ¿Parecen espirituales? ¿Parecen salvos? Vamos a decir que esa es la familia de Yoshua Nicodemo. No es por decir un nombre, pero lucen espirituales. Mire estos colochitos que dejan a los lados. Excuse me. Lucen salvos, hermano. ¿Parecen espirituales? Sí. Pero si ellos no han puesto la fe sola en Cristo, no son tales. Y déjeme decirle más. Para la mayoría de los judíos actuales y los que han existido desde la crucifixión, creen que el Cristo crucificado en la cruz era un engañador. La Biblia de ellos solamente consta del Antiguo Testamento. Y aún Netanyahu hace poco hizo una afirmación bien dura acerca de Cristo. Ellos no creen, hermano, no creen, pero se ven muy piadosos. Ayunan 2 o 3 veces a la semana,
dan el diezmo de todos para recibir más de Dios según ellos. Oran mínimo 3 veces al día. El día sábado, desde el viernes, aquí venía una hermana que trabajó con unos judíos en Estados Unidos. Desde el viernes ya no usaban energía eléctrica, solo con candelas se iluminaban. Del viernes a las 6 hasta el sábado a las 6. Comían en familia y hacían leían algunos salmos específicos. No creen en Cristo, hermano. Ellos, como le dije, oran mucho. Y especialmente van al muro de los lamentos, que es una pared que quedó del muro antiguo que construyó Salomón, ¿verdad? Ese templo fue destruido en el año 70. Algún día usted va a Israel, los obispos le van a decir, hay que no vayan. Aquí lo digo yo de gratis. ¿Verdad? En el año 70, Tito, general romano, entró a Jerusalén y destruyó el templo, hermano, que en 48 años lo habían restaurado. Y solo dejaron esas paredes. Y los judíos, como son muy religiosos, van a ese muro, que le han llamado el muro de los lamentos. Y escriben sus peticiones, papelitos, ¿verdad? Y los meten ahí en las ranuras del muro. Hubo una iglesia aquí en El Salvador que hizo su muro. Sí, hermano, no estoy bromeando. Denny fue una vez ahí. Él va a ir a El Salvador. Del canal 17, ¿verdad? Tenían su propio muro. Petición. No es el muro, hermano. Es el Dios del universo. Ahí los ve, orando en masa, con la cabeza tapada. Algunos andan filacterias, todavía unas cajitas acá con partes de la palabra de Dios en la frente. No sigo porque hay más imágenes. Ahí está. Se ve muy piadoso el budillito. Señor, Jehová de los ejércitos, llévate a mi suegra, por favor, Señor, no la aguanto. Es un ejemplo de oración, ¿no? Pero se ve muy piadoso. Como que ellos dicen que se levantan a las 7 de la madrugada a orar, ¿verdad? O que oran 1 hora. Esa es religiosidad, casi rosa con el fariseísmo. Otros llevan una porción del Antiguo Testamento y están ahí leyendo. No estarían más cómodos en la casa, hermano, con un ventiladorcito así, pues, leyendo. No, están parados. ¿Me entiendes? Está embosado, hasta que tiene frío, ¿me entiendes? Y están el kipá. Ellos, vos porque usas guacalito aquí. No, hermano, eso me recuerda que de aquí para abajo yo existo y de aquí para arriba está Dios. ¿Suena espiritual? Sí. Si muchas falsas doctrinas, todas se basan en la Biblia y suenan espirituales, hermano. Pero tienen que saber Biblia. Voy terminando. Y algunos otros hasta llevan su escrito. O llevan una silla o llevan un escritorio para hacer anotaciones. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Misticismo. Creen que por estar ahí cerca del muro van a recibir algo extra del Señor. No. Sí, hay que estudiar disciplinadamente la Biblia, pero en un lugar donde usted esté lo más cómodo posible. ¿Verdad? Sentado acá, parado, con el escritorio, ¿me entiendes? Este es un lugar turístico. Toda la gente que va a llegar va al muro también. ¿Me entiendes? Todo el mundo va a llegar. Y eso dicen los judíos, que son muy estrictos con sus hijos, ¿me entiendes? ¿Verdad? Porque hay un pasaje donde se les manda a los padres que hay que hablarles de Dios, enseñarles, oye Israel, el Señor Dios uno es,
y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Y eso se lo inculca un padre judío a sus hijos. No es malo, claro que no. O sí, son muy estrictos ellos. Ahí tenemos a Pancho ahí con sus hijos. Algunos usan el shofar, ¿verdad? Que es algo antitestamentario. Y algunas iglesias lo usan también. ¿Para qué, hermano? Para llamar a la batalla espiritual. Es que si usted es un creyente legítimo, usted está en una guerra espiritual, hermano. Contra la carne, contra el diablo y contra el mundo. Los tres enemigos del creyente. Algunos judíos son muy nacionalistas, bueno, la mayoría son nacionalistas. Y si usted ve en las redes cómo atacan a los judíos, un odio pero extremado. Hay un amigo de Gabriel, aquel que dijimos, amigo mío, todos los días publica algo en contra de la nación de Israel. El sionismo, odia a Israel. Como le dije, algunos no son muy ortodoxos, ¿verdad? Está más fresquito, más relajado, ¿verdad? Con su kipá, gorra loca, no se mira bien, ¿verdad? Anda la gorra al revés. Y ese quería hacer los colochitos, pero no puede. Así que ese es judaísmo, hermano. Y siempre andan de negro, con su sombrerito, de saco. Y ellos quieren representar santidad con su ropa. Vaya. Nuestro hermano Jan va a orar para quedar despedidos. Padre, Señor mi Dios y mi Rey, que estás en todo lugar, gracias te damos